Tenemos estudios que dicen que aproximadamente 3/4 partes del personal de las empresas está usando inteligencia artificial no autorizada por las empresas y además la mitad de ellos no se lo quiero decir a la empresa. De aquí a unos años, aproximadamente 2, será obligatorio. Cualquier empresa que utilice inteligencia artificial, aunque sea la inteligencia artificial más simple, tendrá que formar obligatoriamente a su personal, porque esto viene en la nueva normativa del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Si tú no pones ningún tipo de freno de este tipo, lo que tendrás que hacer es reforzar mucho más las instrucciones del personal. Entonces, lo bueno o lo malo es que, por desgracia, cada vez hay más herramientas que se pueden utilizar contra ti si no estás cumpliendo. Y no solo esto, sino que hemos visto, por ejemplo, ciberactivistas que se dedican a denunciar, aunque no estén vinculados con la empresa, si por H o por B están especialmente motivados con ciertos aspectos de la regulación y empiezan a denunciar muchas empresas. Esto ha pasado en España y en otros países. Y una cosa interesante del reglamento de inteligencia artificial que aplicará de aquí unos meses o años es que las empresas que ofrecen soluciones de inteligencia artificial tendrán que explicar cómo han entrenado el algoritmo y cómo han respetado los derechos de autor al entrenar el algoritmo. Cuando eres un usuario registrado, te logueas con tu usuario y contraseña. Entonces, hay unas líneas de código que dicen que se guarde toda la actividad asociada a este usuario. Con algunas inteligencias artificiales será obligatorio que lo guarde tanto la empresa usuario como la empresa que ofrece la solución de inteligencia artificial. Un juzgado podría solicitar a la empresa que ofrece la inteligencia artificial que comparta esta información. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club. Hoy tenemos un capítulo francamente interesante porque vamos a hablar de una de las cuestiones que se deberían de estar hablando más, pero no se está hablando. La mayoría de empresas están implantando toda una serie de soluciones verticalizadas en temas de inteligencia artificial, pero nadie está pensando en el área legal. Nadie está pensando en todos los problemas asociados que puedas tener cuando quieres implementar un sistema de IA y las posibles consecuencias legales que pueda tener. Y esto es lo que vamos a tratar en la entrevista con hoy. Una persona reputada en el tema que sabe mucho sobre la cuestión y que nos lo va a explicar de una manera muy sencilla, fácil de entender. Bien, antes de empezar ya con la entrevista, voy a hacer una breve mención al patrocinador del programa, que es Capital Cell. Capital Cell es la plataforma líder de inversión en biotecnología y proyectos de salud, donde puedes hacer inversiones desde 1.000 euros, donde tienes proyectos donde puedes estar invirtiendo en la fabricación de un nuevo medicamento para la sepsis o la detección temprana para el cáncer, y tienes toda la información en la plataforma de capitalcell.com. Vamos a meternos de lleno ya en la entrevista con David Molina, que es abogado especialista en Derecho Digital en Baker McKenzie. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Ya, perfecto. Ya hoy vamos a hablar de un tema que da para mucho. Demasiado, diría. Da para un curso entero. Da para un curso entero. Te hemos seguido ya la trayectoria mediática, vamos a decir así, en los últimos tiempos. Has aparecido en distintos medios de comunicación, has hecho ponencias. Sabemos que eres una persona que nos lo va a poner muy fácil, que nos lo va a explicar muy bien y que se va a entender todo perfecto. Pero antes de meternos ya en harina, siempre empezamos con unas preguntas como si fuera una especie de ping-pong, ¿vale? Para ubicarte, para tener ya saber de qué profesional tenemos en la mesa y que podamos meternos ya en esta materia. ¿Estás listo? Preparado. Venga, nombre completo. David Molina Moya. Ciudad de residencia. Barcelona. Estudios realizados. Derecho, qué sorpresa. Tal como me has presentado, ¿no? Sorpresón. Sí, sí. Y 2 másters, uno de ellos en Derecho Digital. Bien. ¿Cuál es tu cargo actual? Y ahora mismo soy director de equipo en Baker McKenzie, la oficina de Barcelona. Todo lo que es Derecho Digital, digamos que depende de nuestro equipo y en concreto de mí. Entonces, esto, digamos, sería el paso que hay debajo de socio, aunque es verdad que puede ser un paso muy alto o que no se dé nunca. Bueno, más o menos los cargos los tenemos ubicados, pues de la serie de Suits, los tenemos todos más o menos ubicados como tal. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Dejando de lado lo que serían clases particulares y cosas por el estilo, yo creo que mi primera experiencia laboral realmente seria fue en un despacho de abogados, cuando aún estaba estudiando, y hacía al principio las cosas más básicas, ¿no? De ayuda a contratos de alquileres, temas de derecho mercantil, etcétera, etcétera. Derecho de familia. Y entonces me sirvió para ver lo que me gustaba y lo que no me gustaba del derecho, y a raíz de esto pues me especialicé en otra cosa. Bien, ¿en qué empresas has trabajado? He trabajado en Écija, que seguramente también os suena, en un despacho que ahora está integrado en Across Legal, y en BDO Abogados. Vale, perfecto. Menciona 3 fuentes de información que sueles claves para ti.
Hay una que voy a hacerte una trampa porque contará por dos. Normalmente en redes sociales sigo mucha gente y hay compañeros que les gusta compartir resoluciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿a quién han multado por qué motivo? Que esto es algo muy útil para luego asesorar a nuestros clientes. Vale. Otra fuente que cae No sé por si su puedes propio mencionar peso. la persona o... La verdad es que es una pluralidad. Parece ¿Sí? mentira, pero sigo creo que a más de 2.000 personas y entonces hay algunos que realmente tienen contenido que solo es relevante una vez al año, pero es muy relevante, y hay otros con los que te fijas más, ¿no? Y lo que más realmente me genera interés cuando comparten son este tipo de multas, por ejemplo, en temas de protección de datos. Otra fuente que cae por su propio peso son las propias normas, porque aunque hablemos de memoria en muchas ocasiones asesorando a los clientes, cuando ya estamos haciendo trabajo relacionado con contratos o con otras cosas, la memoria es mala consejera. Entonces es bueno ir al articulado específico. Y después supongo que cae por su propio peso, hablando así, pero muchas veces sí que es verdad que para temas no jurídicos pregunto a Copilot, pregunto temas sectoriales de nuestros clientes. Por ejemplo, esta empresa, ¿qué otras líneas de negocio tiene? Cosas de este tipo. Porque a veces entender al cliente es casi más relevante que entender la ley. ¿Película que más te ha inspirado? Bueno, no es profesional, pero La gran belleza de Sorrentino me pareció deslumbrante. No había salido esto. Vale. Pues creo que consiguió Oscar a mejor película de habla no inglesa. No he dudado en ningún momento de la calidad de la película. ¿Quién es tu mayor referente laboral? Ostras, solo uno. Bueno, te dejo mencionar 2 o 3 para no quedar mal. Yo diría que Lucas Feiler, que es un abogado austriaco con el que a veces trabajamos, que es de Baker también, que es un tipo brillante, no solo porque además de abogado fue informático antes, y esto ayuda en ciertas cosas de nuestra especialidad, sino sobre todo porque comunica muy bien, que es algo muy necesario porque a veces no se nos entiende a los abogados y a los informáticos tampoco. Y si puedo decirte a alguien más, te diría Carles Prat, que en parte tiene su reencarnación profesional en Cristina Duc, que es la socia de mi especialidad en Baker. Carles Prat, como ahora su, digamos, heredera, tenía un conocimiento realmente erudito de todo lo que nos explicaba en el máster, que fue cuando lo conocí, y eso le permitía ir mucho más allá que un abogado estándar, ¿no? O sea, un conocimiento del que desplegaba y que era capaz de transmitir en el máster espectacular. Ese buen hacer se ha mantenido en parte en su heredera. Última pregunta rápida. Si no tuvieras límite de presupuesto, sin límite, ¿qué formación, mentoring o reunión privada pagarías? Esto creo que va a parecer que intento quedar bien, pero la realidad es que yo pagaría ya por cosas que hago sin pagar, que es entender mejor a las empresas por dentro, a veces con comidas, con cenas, etcétera, etcétera, con clientes. Porque, insisto, estudiar Derecho, pues evidentemente se puede hacer acompañado, se puede hacer solo, pero conocer a las empresas es algo que te exige permanentemente estar actualizado, y además no hay dos empresas iguales. Entonces, por aquello que pagaría, de verdad, es por conocer aún más los clientes o potenciales clientes, para entender qué es lo que valoran sus directivos, qué es aquello que les genera tensiones cuando tienen que cambiar algo en la empresa, etcétera, etcétera. Entender sus necesidades, no solamente ¿Y en alguna legales. en concreto? Así alguna... Es que son confidenciales nuestros clientes. No, claro, no de tus clientes. Alguna que no sea cliente que puedas mencionar, que digas, ostras, si pudiera conocer mucho más sobre esta, me generaría curiosidad. Yo creo que ya os los podéis imaginar. Hay algunas que además de clientes son proveedoras y, por ejemplo, son proveedoras de nuestros clientes de soluciones tecnológicas, aunque a veces también sean clientes. Entonces, algunas de las herramientas de inteligencia artificial de las que hablaremos hoy, y que incluso alguna ha mencionado, pues, hombre, sería lo ideal. Sí, y hay veces que se consigue, que te cuenten bastantes cosas y eso no está pagado. Pues nada, introducción hecha, ya te tenemos ya ubicado ya plenamente en la entrevista. Hoy tenemos un reto por delante, y es explicar cuáles son los problemas principales legales, ¿vale?, que se pueden encontrar las empresas cuando implantan soluciones de inteligencia artificial, y explicarlo de manera llana para que todo el mundo nos entienda. Yo voy a ir sacando distintas situaciones que entiendo que puede dar problemas legales y luego tú ya nos irás desgranando, nos irás diciendo pues, bueno, pues, qué opinas al respecto y cuáles son el ángulo legal correcto para ir a hacer una mirada sobre cada uno de estos puntos. Vale. Lo primero es más general. ¿Crees que las empresas se toman en serio la IA a nivel legal? Yo diría que no podemos generalizar. Hay algunas que realmente se lo toman muy en serio y han establecido protocolos
cosas que preguntan a los proveedores, advertencias internas sobre cómo gestionarlo. Hay otras que están a medio camino y hay otras que en absoluto están haciendo nada. Que sea reducir sus riesgos legales. Y además no saben, digamos, el problema que tienen en casa. La magnitud de la tragedia, que diría mucho. Vale. Perfecto. A ver, uno de los principales problemas, estamos hablando de ley de protección de datos. Justo. ¿Vale? GDPR, RGPD, como lo quieras llamar, ¿vale? La ley de protección de datos, digamos, en la Unión Europea, vigente y que ha llevado muchos quebraderos de cabeza. Primero empezó con las comunicaciones de email, luego se fue a otros tipos de comunicaciones y ahora aparece la IA y irrumpe aquí, ¿no? ¿Qué pasa con esto y cómo podemos prevenir los problemas asociados con la ley de protección de datos y a nivel de IA? ¿Qué situaciones te has encontrado? ¿Qué deberían de estar pendientes las empresas? Lo primero, de tener claro lo que están haciendo, porque tenemos estudios que dicen que aproximadamente 3/4 partes del personal de las empresas está usando inteligencia artificial no autorizada por las empresas y además la mitad de ellos no se lo quiero decir a la empresa. Es reticente a compartir esta información. Entonces, es difícil realmente tener información exacta sobre qué está utilizando el personal de la empresa para cumplir sus funciones. Pero sí que se pueden hacer ciertas cosas para tener una fotografía más completa. Y esto ya es bastante. Claro, y yo me pregunto, ¿cuál es el primer paso que deben de tener las empresas? O sea, te lo iba a hacer en las preguntas rápidas, ¿eh? Pero cuando has comentado Copilot, Sí. entiendo que es la IA permitida, en este caso, por el despacho de abogados y es la IA que utiliza el despacho. Yo creo que esto no es confidencial, se puede comentar. Es una de ellas, como tantas empresas, y no la utilizamos normalmente para el asesoramiento legal, pero sí que la utilizamos para cosas que están alrededor. Entender mejor el sector. Esto debería hacerlo la empresa, decir, oye, aquí... Para que lo entiendas mejor, disculpa la interrupción. Por ejemplo, antes de permitirnos utilizar esta herramienta, más allá de hacer una licencia especial para Baker, tener, por ejemplo, garantías informáticas del tipo lo que aprende la herramienta con nosotros no se lo queda la empresa, sino que se lo queda solo Baker. Es decir, si alguien aprende con mis preguntas, será alguien de Baker, pero no será alguien de Garrigues, por decirte algo. Perfecto. ¿Vale? Otras cosas que nos obligaron a hacer, por ejemplo, una formación específica sobre no solo cómo no infringir derechos al utilizar esta herramienta, sino cómo usarla mejor, cómo ser más eficientes, más productivos. Por ejemplo, dotar de mejor contexto, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, finalmente tenemos unas reglas internas que tenemos que respetar cuando utilizamos esta herramienta. Entonces, esto se puede trasladar con mayor o mejor, digamos, virtuosismo en el uso de otras herramientas. Pero la lógica tiene que ser parecida. Alguien ha hecho un análisis de riesgo legal primero y las cosas que estoy mencionando son formas en que lo mitigamos. Es muy razonable que nos hagan ya hacer esta formación y, por ejemplo, de aquí a unos años, aproximadamente 2, será obligatorio. Cualquier empresa que utilice inteligencia artificial, aunque sea la inteligencia artificial más simple, tendrá que formar obligatoriamente a su personal, porque esto viene en la nueva normativa del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Claro, entonces visualizo los pasos, ¿no? Primero es, veo en qué ecosistema de IA voy a trabajar, ¿no? Lo decido, ¿no? La dirección de la empresa lo decide. Puede ser ecosistema ChatGPT, ecosistema Microsoft, ecosistema Google, o un ecosistema, y entonces entiendo que luego defino que, digamos, que las personas que hagan uso profesional de la IA, digamos, para un tema, para el despacho, para quien sea, este va a ser la IA a utilizar, y luego les formo y creo un protocolo ahí. Simplificándolo mucho, sí, pero todo esto además lo tienes que ir actualizando cada cierto tiempo. ¿Por qué? Algo que está relacionado con lo que decías sería, como tantas veces en las empresas, asumir el nivel de riesgo que quieres. Un escenario que muchas veces recomendamos, y se puede mencionar, es tener una lista blanca de cuáles son las herramientas que la empresa os permite al personal utilizar y para qué. El para qué es muy relevante. Vale. Y después, si hay también, como decía ahora, ¿no? Pues una serie de reglas que tienes que recordar que son específicas. Pero hay otras empresas que directamente dicen, vamos a cortar de manera absoluta. No se podrá utilizar ninguna inteligencia artificial porque son empresas muy adversas al riesgo. Vale. Tampoco hay tantas, pero algunas hay porque han tenido malas experiencias, por ejemplo. Y estas también tienen que tomar una serie de medidas legales. Hay otras que son, digamos, más abiertas a asumir mucho más riesgo en esto. Y entonces, por ejemplo, no juegan con la dinámica de esta lista blanca de qué herramientas sí y cuáles no. Y a eso, para nosotros, es mucho más riesgo y mucho más interesante y difícil ayudarles a mitigar
todo aquello a lo que están expuestos. ¿Por qué? Porque si tú no pones, y ahora enlazo con la pregunta que me hacías antes, si tú no pones ningún tipo de límite, por ejemplo, tú no puedes entrar desde el sistema informático a esta página web que sabemos que mucha gente utiliza para utilizar un chatbot. Pues si tú no pones ningún tipo de freno de este tipo, lo que tendrás que hacer es reforzar mucho más las instrucciones al personal. ¿Por qué? Ancha es Castilla. Claro. Podrás encontrar cualquier cosa en Internet y tú no le has dicho que no la pueda utilizar. Ese tipo de instrucciones son mucho más difíciles. Porque al final, si no has limitado finalidades de uso de inteligencia artificial, ni tecnologías, ni empresas, ni nada, realmente es un reto. Porque enlazando con lo que decíamos de protección de datos, por ejemplo, tendrás que recordarles que en muchos casos, si no hay este tipo de cortapisas, por ejemplo, la confidencialidad se romperá enseguida. Si los empleados de una empresa, por ejemplo, incorporan información, vamos a decir un currículum de un proceso de selección, para que saque cuáles son los mejores candidatos o hagan resúmenes de los mismos o lo que sea, todo esto son datos personales. Claro. Si además, como no hay las garantías que decimos antes, eso saldrá del ámbito de la empresa y pasará al ámbito del proveedor de la inteligencia artificial, cosa que en muchos casos ya no será compatible con cómo hemos dicho los candidatos y candidatas que trataremos sus datos personales. Hay un riesgo práctico aquí, o sea, cuando digo práctico, una multa. Claramente. Pero ¿qué tiene que pasar? Porque al final, o sea, lo que yo me planteo es que, claro, yo lo estoy haciendo mal, pero que lo estoy haciendo mal lo sé yo y el proveedor de la IA, ¿no? Esto es un clásico de protección de datos. Que es cuando hacemos las cosas mal, claro, solo dentro de la empresa en back office, ¿va a saltar la liebre o no? Entonces, muchas veces lo que acaba pasando es que hay algún ex empleado o ex empleada que no termina muy bien con la empresa. Ahí está el riesgo. Y a veces hay denuncias. Y no por eso se deja de decir, no, esta denuncia está a mala fe o en realidad no busca el cumplimiento de la ley, sino perjudicar a la empresa, sino un tipo de venganza. Da igual. La Agencia Española de Protección de Datos va a investigar igual. Claro, ahí está el riesgo donde quiero ir. Que no, o sea, ahí está donde, claro, tienes que ejecutar todo este protocolo. Porque, claro, el pensamiento que he tenido yo lo ha tenido mucha gente. No, ¿quién lo va a saber? Pero claro, el empleado que sale es el que lo sabe que se está haciendo mal. Entre y otros. pueda tener una arma, digamos, en su mano para negociar una salida o provocar una situación incómoda Cosa a la empresa. Cosa que hemos visto ya, ¿eh? O sea, obviamente no daré detalles, convencido de que lo habéis visto y obviamente no nos vais a decir en qué sitios. Pero gente que está en medio del pleito laboral y ves que está amenazando o que ha interpuesto una denuncia. Vale. Ya. Esta es una situación. ¿Me podrías decir alguna otra donde me puedas decir, oye, pues mira, un ex empleado que sabe esto y hay una denuncia y posible multa? Más casos. Por ejemplo, a veces se utiliza la inteligencia artificial de forma más visible. Chatbots, porque por ejemplo, la primera persona que contacte con la página web, en lugar de llamar, lo que haga sea emitir una consulta. Pues ahí hay una serie de aspectos de protección de datos a tener en cuenta, porque los datos de los consumidores se están usando en esta herramienta. Perfecto. Eso, si no está bien, ya es bastante visible, porque no hace falta ni registrarse muchas veces para que veas que no se está cumpliendo con la normativa. Hemos llegado a ver casos en que la empresa competidora es la que denuncia. Y eso, de nuevo, la Agencia Española lo acepta y hemos visto casos de denuncias que realmente prosperan a raíz de esto. No solo esto, sino que ahora ya estamos viendo casos, normalmente fuera de España, en que no solo te denuncian ante la Agencia Española, sino que dicen, como no estás cumpliendo con la norma, te estás posicionando mejor en el mercado y eso es contrario a la competencia leal. Y entonces hay otra vía para que otro sancionador o otras herramientas legales puedan ser usadas contra ti. Desde la perspectiva que si tú no cumples la norma y tus competidores sí deben hacerlo, distorsionas la justa competencia. Entonces, lo bueno o lo malo es que, por desgracia, cada vez hay más herramientas que se pueden utilizar contra ti si no estás cumpliendo. Bueno, ahora ya ha quedado claro los riesgos o por dónde pueden venir las multas. Entre otras cosas, cuidado, hay las inspecciones de oficio. Inspecciones de oficio que hemos visto también, no solo de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Y las hay en estos puntos en concreto? Depende. Por ejemplo, en cookies sí que hemos visto a veces. Y no solo esto, sino que hemos visto, por ejemplo, ciberactivistas que se dedican a denunciar, aunque no estén vinculados con la empresa, si por H o por B están especialmente motivados con ciertos aspectos de la regulación y empiezan a denunciar muchas empresas. Esto ha pasado en España y en otros países. O sea, la figura del ciberdelincuente la tenemos en mente, pero el ciberactivista no la teníamos tan... Sí. Max Schrems es uno muy famoso
que incluso tiene una jurisprudencia con varias sentencias en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su nombre y apellido, porque él fue el que denunció a grandes empresas y llegó a las últimas instancias y le dieron la razón en varios casos, en otros no. Pero sí, la verdad es que han sido muy significativos y cada vez están más organizados. Consiguen financiación y luego pues van haciendo un activismo legal que tiene a veces impacto significativo. Vamos a cambiar vamos a decirlo iba a decir sesgo, ¿no? Pero ya no es sesgo porque ahora nos meteremos precisamente en esto. Vamos a cambiar de área. Otro problema son los sesgos discriminatorios. Justo. Vale, o sea, la primera pregunta quiero decir es qué son, cómo se producen y si puedes poner algún ejemplo y por qué este término nos tiene que importar si queremos implantar soluciones de Perfecto. IA. Empezaré con un ejemplo que yo creo que puede ser más ilustrativo. Un caso real. Lo que pasa es que no diré qué empresas serán. No dirás ningún nombre de ninguna empresa, evidentemente, por confidencialidad. Estos años, por ejemplo, nos están llegando ya muchas consultas sobre selección de personal e inteligencia artificial como ayuda. Entonces, ¿qué es algo que pasó? Para empezar, ¿dónde empiezan muchas veces estas cosas? En Palo Alto. ¿Por qué? Porque son los que van más avanzados con tecnología. Eso es un caso paradigmático. Allí, por ejemplo, contrataban muchos más programadores hombres, desde siempre. En, digamos, la selección de personal con inteligencia natural, por llamarlo así. Sí. ¿Esto es algo bueno? Seguramente no, probablemente no, pero era algo que pasaba y era irrefutable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron a entrenar inteligencias artificiales para apoyarlos en todo esto, la inteligencia artificial, en aquel momento lo que leyó fue: a esta empresa le gustan mucho más los programadores hombres. Por lo tanto, ese sesgo que venía de antes, en realidad, quizá de los procesos de selección o quizá de otras cosas, se amplificó con la inteligencia artificial. Y aquí hubo un sesgo de género que lo que hizo fue preseleccionar a 0 programadoras. Entonces, el problema de los sesgos de la inteligencia artificial es que coge lo peor de la información previa, especialmente si no la has seleccionado bien, y si tú no tomas una serie de medidas informáticas y de otro tipo para mitigarlo, puede reforzar, digamos, estas desviaciones humanas iniciales y amplificarlas. Claro, esto pues tiene un impacto muy evidente, que es la discriminación de género, y además no solo la discriminación de género, sino que hay cosas que la empresa se pierde si no contrata mujeres. Entonces, llegaría a un problema también de mala performance. Aquí lo estamos viendo en un caso muy evidente, que es de discriminación, pero eso puede tener impacto también en que si no has alimentado bien la inteligencia artificial, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones de tesorería, puede generarte problemas también de malos resultados de tesorería, porque no has alimentado bien la inteligencia artificial y no has tenido en cuenta estos posibles sesgos que se podían dar. Sesgo es una palabra que viene de la psicología humana. Entonces, eso está clarísimo. Por ejemplo, el sesgo de confirmación es algo que seguramente has oído hablar. Entonces, lo interesante es que jurídicamente se es más duro con esto, y lo bueno, diría socialmente, es que hay toda una línea de cómo mitigar estos riesgos. Claro, entonces, punto 1, allí puede haber, digamos, otra vez otra situación de posible multa, ¿no? Una denuncia conforme una IA tiene un sesgo en este caso y entonces esto recae sobre la empresa, ¿no? Exacto. Entonces, claro, aquí estamos también de cómo te proteges, ¿no? O sea, el tema es que tienes que articular. ¿Cómo es? ¿Una documentación? Son las dos cosas. Son las dos cosas. ¿Cómo te proteges ahí? Lo primero sería intentar seleccionar buenos proveedores, como te puedes imaginar. Vale. A no ser que seas tú el que parta de crear de cero una inteligencia artificial, que normalmente esto no lo vemos. Lo que vemos es, hay herramientas preexistentes de inteligencia artificial. Normalmente se contrata a otra empresa que o te licencia o no, pero te ayuda a configurarlo y customizarlo para ti. Y luego ya lo usas tú con personal propio, estratégico para este programa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero tienes que seleccionar bien a los proveedores. Muchas veces ayudamos a hacer ciertas preguntas a estos proveedores, que luego ellos contractualmente se comprometen a que te han dicho la verdad. Y que si no, esto es un incumplimiento de contrato con una serie de consecuencias. Después, hay que hacer un ejercicio no solo legal, sino también de los técnicos, de cuáles son este tipo de riesgos que se pueden dar, este tipo de sesgos, que podrían haber otros problemas, ¿eh? Y en base a eso, cómo lo intentas reducir desde un punto de vista informático, que sé de esto. Pero después, normalmente, acabas llegando a que necesitas una buena y sólida supervisión humana dentro de la empresa
con el resultado que esté dando esta inteligencia artificial. Y este último punto cada vez será más importante. ¿Por qué? Porque el famoso reglamento de inteligencia artificial que viene de la Unión Europea traslada esta obligación tanto a quien te dé la inteligencia artificial, especialmente si es de alto riesgo. Una inteligencia artificial de alto riesgo es justo, por ejemplo, lo que acabo de decir, para procesos de selección. También podría ser quien recibe el bonus, también sería de alto riesgo. También podría ser otro caso, por ejemplo, quién recibe qué formación y cómo la recibe en el seno de la empresa. Vale. Entonces, ellos te tendrán que decir qué tipo de supervisión humana recomiendan y tú como empresa tendrás la obligación de asegurarte que esta supervisión humana se da por parte de personal que tenga la formación suficiente, la autoridad suficiente y que realmente se dé, digamos, cierto seguimiento a todo esto. ¿Por qué? Porque si aunque se hubieran hecho todos los esfuerzos, por ejemplo, para mitigar un riesgo de género, descubrimos que la inteligencia artificial lo que está haciendo es aplicar un sesgo de edad, esto quizá no lo habíamos previsto. Pues es algo que después, gracias a la supervisión humana, no solo tenemos que detectar y mitigar, sino que tenemos que reportar, notificar, avisar a quien nos ha vendido esta inteligencia artificial para que no se vayan repitiendo más veces, tanto con nosotros como con otras empresas. Claro, pero claro, entonces no me puedo escudar 100% en el proveedor como empresa, ¿no? ¿Entiendo? O sea, entonces me estás diciendo que hay una doble parte. Hay una doble parte, sin duda. O sea, yo no me puedo decir, oye, es que mi inteligencia artificial tiene un sesgo porque mi proveedor me lo dio así, con lo cual es mi proveedor quien tiene la culpa. No te dejarán hacerlo así, no, efectivamente. O sea, claro, no me dejarán hacerlo así. Entonces, Exacto. si yo soy receptor de una IA, yo tengo que hacer mi check interno Justo. con alguien que tenga autoridad y que yo pueda luego, pues evidentemente, protegerme por un lado con el contrato al proveedor, pero que luego pueda aportar una documentación conforme yo estoy chequeando esto. Exacto. Además, piénsalo, esto es muy interesante porque volviendo al ejemplo del sesgo de edad, esto, lo útil jurídicamente es que dejes traza. Fulanito ha detectado esto, nos lo ha notificado a cierta persona. Como empresa hemos visto que es verdad. Entonces, por un lado, hemos decidido que esta herramienta se podía seguir utilizando, pero hemos avisado al resto del personal que, ojo, había que ir especialmente con cuidado con esto. En las formaciones lo incorporamos, lo trasladamos, todo esto dejamos traza. Entonces, es muy difícil que luego alguien se nos pueda girar en contra si hemos hecho ese esfuerzo diligente. Claro. Bueno, este es otro tema que yo creo que la gente no visualiza. Yo creo que es otra cuestión justo. que la gente debería... Claro. Luego está el tema de la transparencia en todo esto, ¿no? Que va muy ligado. Sí. Va muy ligado, ¿no? O sea, a nivel de transparencia, digamos, si yo implanto una IA en mi empresa, digamos, dentro del paraguas de la transparencia que tiene que haber del mercado, de cómo debo operar yo en el mercado cuando estoy también pues, apoyado por una inteligencia artificial, ¿a qué estoy obligado y cómo debo comunicarlo? Hay muchas capas de respuesta. Vale. Lo primero sería, si la inteligencia artificial está tratando datos personales, ¿sí? Hay toda una serie de obligaciones que en general tienes cuando tratas datos personales. Informar sobre qué se está dando este tratamiento, para qué finalidad es, qué derechos hay, etcétera, etcétera. Si se están tomando ciertas decisiones, vamos a decirlo así, reforzadas con la inteligencia artificial, a quién promocionamos, a quién se lleva un bonus, etcétera, etcétera, muchos más, pero por ejemplo, a quién damos una hipoteca, a quién no. Sí. Hay que informar proactivamente como empresa también de la lógica aplicada para tomar esa decisión por la inteligencia artificial. ¿Y la comunicas proactivamente o los clientes pueden pedirla? Pueden pedirla, pero tú proactivamente estás obligado a darla. No solo eso, sino también, por ejemplo, qué derechos extra tienen. Aparte de los derechos clásicos de protección de datos, también tendrán derecho, por ejemplo, a impugnar la decisión, a ofrecer su punto de vista y a que pueda haber una intervención humana para valorar lo que ha decidido un algoritmo, por ejemplo. Son derechos reforzados en estos casos. Claro, si yo tomo una decisión interna, ¿no? Vamos a poner, soy una empresa, soy una consultora, tengo muchos empleados y voy a utilizar una inteligencia artificial para definir quién debe llevarse un bonus. Justo. Y quién no. ¿Vale? La IA hace su trabajo. Sí. Define las personas. Cuando yo comunico el bonus, ¿debo de poner en la comunicación por email o donde que esta decisión ha sido tomada con una inteligencia artificial? Si ha tenido un peso muy relevante, sí. Lo que pasa es que a lo mejor lo has dicho antes. Puede ser que cuando te han contratado en esta empresa ya te lo hubieran dicho,
o te lo hubieran dicho en una actualización de la política de privacidad a la que tú como empleado no hubieras prestado atención. Claro, o sea, se me tiene que informar al inicio de mi actividad empresarial, o si hay una decisión tomada exclusivamente por una inteligencia artificial, debo de comunicarlo. Claro. Hay Si varias esto no formas lo de hago comunicarlo. bien, puede haber otro ex empleado que me puede buscar un problema. Claro, ¿no? o incluso actual, ¿no? Que pueda decir, a mí no me has dado el bonus, pero sé que esto lo habéis hecho mal. Bueno, pero igual deberías darme el bonus. Claro. Seguro que hay muchos de deberías darme el bonus. Clima fantástico de aquí a futuro. Sí. Y luego hay un tema aún más sofisticado que nos viene desde la Unión Europea otra vez, ¿Sí? que será aplicable sobre todo de aquí a unos años, que es cuando hay contenidos que se han generado por inteligencia artificial, se llaman los contenidos sintéticos. Es decir, una fotografía que no la ha hecho un humano, un texto que no lo ha hecho un humano. En algunos casos, para empezar, se tendrá que ser capaz de ofrecer estas tecnologías dejando una trazabilidad muy fácil, por ejemplo, para que los buscadores puedan detectar cuándo el contenido lo ha generado una inteligencia artificial. Uh-huh. En otro caso, por ejemplo, cuando se utilizan las ultrafalsificaciones, es decir, estas imágenes que hemos visto de políticos siendo detenidos, que no es verdad que han sido detenidos, sí, pues también deberán de informar de este tipo de generación del contenido con inteligencia artificial. En otros casos, por ejemplo, si un medio de comunicación informa con textos que han sido generados 100% con inteligencia, 100% es discutible, pero con inteligencia artificial, se tendrá que informar. Entonces, esto viene de la Unión Europea. Es bastante confuso, sería mucho más detallado explicar lo que estoy haciendo y puede ser aclarado y ampliado por los estados. Entonces, aquí es probable que haya más discusión pública de que los contenidos generados por inteligencia artificial sean informados como tal. Porque hemos visto conflictos sociales, por ejemplo, con portadas de libros generados por inteligencia artificial y la gente se quejaba en redes, por ejemplo. Pero esto aún sigue sin hacerse, ¿no? Muchas veces. Muchas veces sigue sin hacerse porque aún no es obligatorio. Aún no es obligatorio. Y muchas de estas cosas no acabarán siendo obligatorias. Muchos medios de comunicación, evidentemente no voy a mencionar cuáles, o cuando son, por ejemplo, crónicas de un partido de fútbol, o cuando son cosas de ese estilo, que mucho de este contenido está generado por inteligencia artificial, aún no lo comunican. Exacto. Y además, parte del juego será quién tiene que comunicarlo. Por ejemplo, una cosa que ahora mismo está muy claro con la norma es no quiero aburrir con conceptos jurídicos, pero sería el responsable del despliegue, que es quien utilice la inteligencia artificial. Pero, si tú eres un medio que has contratado a un tercero, que es el que ha usado la inteligencia artificial para generar esto, y tú lo que haces es pagarlo, quizá no estés obligado con esto. Esto yo creo que genera muchas interpretaciones y correrán ríos de tinta. Pero ahora mismo no está claro ni realmente si llegará a la última ratio de obligados. Por eso yo creo que en muchos estados veremos más regulación sobre cuándo hay que informar de que un contenido ha sido generado por inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, un debate que hay a nivel ético, se puede defender una cosa u otra, que es los estándares de belleza. Los estándares de belleza, bueno, hay todo un debate sobre cuáles deben de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un punto de vista que hay en redes, que no tenemos por qué compartir, es que si las modelos ya ni existen, el estándar de belleza que estamos trasladando no es siquiera humano, entonces esto genera una serie de problemas según algunas personas, ¿no? Entonces, eso genera probablemente mucho más debate. ¿Y los influencers? Justo es donde está empezando a haber más quejas, ¿no? Algunos influencers están quejando mucho por este tipo de cosas, por ejemplo. Los influencers, al final, lo que les ocurrirá será que caerán en las mismas obligaciones que acabo de comentar. Muchos influencers están diciendo que son opinadores y al final también están informando. Entonces puede ser que, por ejemplo, lo que explicaba antes de cuándo es una falsificación de información o un contenido generado por inteligencia artificial, todo eso lo tendrán que cumplir de manera muy parecida a otras empresas. ¿Y dónde está el límite? Digamos, yo pueda coger celebrities, pasarlos con contenido de inteligencia artificial y luego, pues bueno, ya se ve que es inteligencia artificial y aparte lo notifico, pero lo publico. ¿En qué punto me deja eso? Ahora es un terreno con el que yo creo que aún puedes estar relativamente seguro si tienes el permiso de esta celebrity. Claro, es verdad que hay un tema de... la transparencia de que si es contenido de este influencer, tiene que mencionar que es un contenido patrocinado, etcétera, etcétera. Es decir, no debería haber lo que podríamos llamar publicidad encubierta. Incluso a veces sabes que hay sanciones por esto, incluso en medios, ¿no? Hace poco hemos visto una muy famosa, que no vamos a decir, pero de millones por este tema. Entonces, esto pasa equivalente, no en televisión, sino también en contenido de influencers, ¿no?
como mencionas, es algo que yo creo que cada vez se va a ir regulando más. Porque, por ejemplo, ahora sabes que a partir de cierta facturación, cierta cantidad de usuarios, los influencers se tienen que registrar. Esto es algo que no pasaba hasta hace unos meses. Entonces, es evidente que, dado que cada vez son actores económicos que tienen más peso, más obligaciones se le trasladarán, y si tú eres una empresa que los contrata a ellos o a través de una agencia como sea, también se te trasladará todo esto. Porque, por ejemplo, lo que decíamos de los influencers se tienen que registrar. Si tú eres una empresa y sabemos en el mercado que estás contratando influencers que deberían haberse registrado y no lo han hecho, a veces no lo sabes porque quizá no tienen la facturación suficiente, pero a veces sabes que sí. Ostras, pues tantas cosas que son criticadas en redes, si una empresa utiliza un influencer no legalizado, pues probablemente en algún momento también tendrá problemas. Claro, y de todo esto, digamos, también está lo que es la autoría del contenido, ¿no? Justo. O sea, luego ahí también hay problemas, ¿no? Hay varios problemas. Sí. Vamos a desglosarlo. El primero yo diría que es que muchas veces un contenido generado por por inteligencia artificial no genera derechos de autor. Ese es el resumen. Muchas veces, no siempre. ¿Vale? Otra cosa que puede pasar es que se infrinjan derechos de terceros. Esto a veces será culpa del usuario de la inteligencia artificial y a veces puede ser que sea culpa de quien ha generado la inteligencia artificial, no siempre cumpliendo toda la normativa, ¿no? ¿Por qué puede ser culpa del usuario? Porque si tú, por ejemplo, en los prompts, que sabes que son las instrucciones que tú como usuario incorporas en la inteligencia artificial, indicas, hazme esta imagen como si lo hubiera dibujado fulanito y que se parezca a la imagen de tal, y la imagen de tal está protegida por derechos de autor, hombre, esto cuando llegue a la mesa de un juez, si se acaba sabiendo, que es lo de siempre, si se acaba sabiendo que el usuario le daba indicaciones de que se inspirase en obras protegidas por derechos de autor, habrá jueces que considerarán que sí que aplica aquí una infracción de derechos de autor. Habrá otros que dirán que no por una serie de motivos, no quiero entrar porque es muy técnico, pero al menos que habrá la discusión, estoy convencido. Entonces, las primeras indicaciones que hacemos muchas veces es, hombre, en los prompts no incorporéis referencias a obras protegidas por derechos de autor, ¿no? Hay otra cosa que creo que tienes en mente, sí, que es cómo se entrena el algoritmo. Claro. Ahí hay muchas discusiones. Intentaré ser muy prudente. Por un lado hay una previsión legal que se llama la excepción de la minería de datos, que es bastante compleja, no me hagas entrar en detalles, pero que sirve en algunos casos para entrenar algoritmos que luego hacen inteligencia artificial, pero de una serie de requisitos. Y no siempre se cumplen. Y una cosa interesante del reglamento de inteligencia artificial que aplicará de aquí unos meses o años, según el caso específico, es que las empresas que ofrecen soluciones de inteligencia artificial tendrán que explicar cómo han entrenado el algoritmo y cómo han respetado los derechos de autor al entrenar el algoritmo. Entonces, eso también nos dará indicaciones bastante claras de qué proveedores de inteligencia artificial son más o menos fiables para que tú los contrates como empresa. Si es una empresa que no está diciendo información muy clara, primero, a lo mejor no cumple del todo la norma, y segundo, si no lo dice muy claramente, por algo será, evidentemente. Entonces, perdona, dime. Sí, no. Es que me venía también otra pregunta también a colación de esto, que es tú cuando ves todos estos problemas, ¿no? De derechos de autor, ¿no? De notificación, transparencia y demás, las pruebas están en un recorrido que tú haces en ChatGPT, en Copilot y demás. Sí. ¿Están obligadas Sí. Ahora voy. Si hay un juicio? Ahora voy. Sí. El resumen es sí, especialmente si son inteligencias artificiales de alto riesgo. Los casos que ponía antes. Sí. Entonces, específicamente se menciona guardar los logs de actividad. Los logs de actividad, seguramente ya lo sabes, es cuando eres un usuario registrado, te logueas con tu usuario y contraseña. Entonces, hay unas líneas de código que dicen que se guarde toda la actividad asociada a este usuario. Entonces, esto, con algunas inteligencias artificiales, será obligatorio que lo guarde tanto la empresa usuaria como la empresa que ofrece la solución de inteligencia artificial. Y ya veremos si se va extendiendo en el futuro a más ámbitos. Y, por supuesto, ahora mismo ya un juzgado podría solicitar a la empresa que ofrece la inteligencia artificial que comparta esta información. Ya veríamos si con la normativa actual diga, pues no está conservada por H por B, o incluso se podrían escudar quizá en protección de datos para decir que no querían almacenar más información de la imprescindible, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que en el futuro será obligatorio con una serie de inteligencias artificiales
y que ahora los juzgados lo podrían pedir en caso de litigio, sin duda. Vale, dicho queda. Ya ha quedado claro que hay que aportarlo. Hay un tema que has comentado como fuera de cámara la primera vez que contactamos para poder hacer la entrevista, que era el tema de la IA oculta. Sí. ¿No? Y era un concepto que no lo tenía como ubicado yo. O sea, Entonces, quiero que expliques qué es y qué problemas derivados conlleva. En parte ha salido ya, ¿no? Pero al final la inteligencia artificial oculta serían todos los casos en que una empresa está haciendo su actividad con inteligencia artificial no legalizada. Eso sería especialmente cuando los empleados están utilizando, como dicen estos estudios que ya hacen, inteligencias artificiales de espaldas a su empresa para realizar sus funciones profesionales. Cuando esto pasa, es evidentemente muy difícil detectar por la empresa, aunque se pueden tomar muchas medidas para evitar que esto pase, pero ha habido casos ya muy públicos, aunque no voy a decir nombres de empresas, que, por ejemplo, ha habido confidencialidad que se ha roto y eso ha tenido una serie de problemas incluso con terceros. Por ejemplo, códigos fuentes de software se han dejado de ser confidenciales por este motivo. Tú que estás también en startups tecnológicas, sabes lo importante que es el código fuente. Pues eso se ha perdido. Lo que decía antes, la inteligencia artificial, por culpa de un mal uso por parte de personal, ha hecho que otros competidores que tengan el mismo problema, la inteligencia artificial ha aprendido estos prompts ya porque han compartido, por ejemplo, el código fuente. Por ejemplo, resúmenes de reuniones. Esto es algo muy confidencial, a veces más delicado, a veces menos, pero es algo confidencial. Esto, por ejemplo, se ha subido de espaldas a la empresa a inteligencias artificiales no reguladas, de estas gratuitas. De nuevo, ruptura de la confidencialidad. Otros problemas, ya lo sabéis, hay herramientas, no voy a decir cuál, pero que han sido, digamos, objeto de muchas dudas y puestas en el punto de mira por parte de agencias de protección de datos, en Italia especialmente, pero al final en toda la Unión Europea. Hombre, si la gente tiene en sus empresas empleados o empleadas que la están usando sin el permiso de la empresa, con datos personales de clientes o de otros empleados, esto muy fácilmente será un incumplimiento del RGPD. Entonces volvemos a ¿cuándo será detectado? Ya veremos. Pero desde luego inspecciones de oficio se pueden dar, como decíamos, y lo que ya hemos mencionado antes. Hay muchos casos en que hay un ánimo de venganza contra las empresas. Entonces, ¿se puede hacer algo? Que sería la otra pregunta razonable. Sí, hay muchas maneras de aportar luz a las empresas, ¿no? Para que todo esto se sepa. Antes hemos mencionado una. Ya lo sabemos los que hemos trabajado en entornos tan corporativos que muchas veces no te dejan entrar en ciertas páginas. Entonces, evidentemente nunca sabrás todas las herramientas de inteligencias artificiales útiles para los empleados, pero sí que hay muchas que las sabrás. Entonces, aunque no sepas que las estás usando, es profesional que hay algunas que hasta que las legalices no les dejes entrar, por ejemplo. Hay otras empresas que esto no lo hacen, otras alternativas, decir muy claramente al personal que esto no se puede hacer y que por esto sí que habrá otras que será legal hacerlo, ¿no? Entonces, estas son las formas de aportar luz. Y, por ejemplo, vemos casos, eso no va a gustar a algunos de nuestros oyentes, en que es muy reciente este caso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido como un despido procedente disciplinario, es decir, un despido sin ningún tipo de indemnización, para entendernos, de un trabajador, creo que era trabajador en este caso, por usar y descargar un software sin permiso, contraviniendo las indicaciones de la empresa. Es decir, aquel caso, que creo que no era de inteligencia artificial, está usando un software en la sombra de la empresa para hacer sus funciones y por este motivo la han acabado despidiendo sin derecho a indemnización. Entonces, es evidente que hay herramientas que no estoy diciendo que se despida a todo el mundo, pero sí que hay herramientas que se pueden utilizar y poner encima de la mesa y sobre todo yo creo que hay que ser diligente en comunicarlo internamente, porque la gente no tiene por qué nacer aprendida en este tipo de cosas. Pueden estar actuando no solo con muy buena fe, sino además haciendo algo loable por la empresa, que es buscar maneras de trabajar más eficiente y más eficaces. Pues eso, lógicamente, hay que saberlo reconducir. Bueno, esto crea jurisprudencia, ¿no? Como diríais los abogados. Lo diríamos. Bien, hay otro campo también espinoso, ¿vale? Que estamos hablando de que han aparecido inteligencias artificiales que sirven para monitorizar empleados. Productividad, ¿no? Pues, sí. ¿no? Antes hemos hablado de los bonus, ahora hemos hablado de productividad, ¿no? ¿Dónde está la línea ahí?
A ver, la línea, como tantas veces en derecho, es gris, y para eso estamos los abogados, para intentar que las tonalidades al menos sean más claras, más detectadas a los ojos de los pobres empresarios y empresarias. Una línea muy clara con la normativa actual sería que si tú estás, por ejemplo, ¿cuándo lo vemos muchas veces esto? Cuando se utilizan las inteligencias artificiales para detectar comportamientos anómalos que pueden ser ilegales y son investigados por departamentos de compliance o de seguridad de información o de auditoría interna, ¿no? Ahí el límite muy claro sería si tú has incorporado elementos personales de, digamos, el usuario o el empleado o empleada. Por ejemplo, si tú has tenido en cuenta características personales, edad, clase social, raza sería muy bestia que alguien lo utilizara, pero si alguien utilizara este dato, claramente esto no se podría hacer, estaría más que prohibido. Yo diría ahora ya bastante prohibido, pero más claro aún a partir de febrero del año que viene. Sería una práctica prohibida de esto que estamos diciendo. ¿Cuándo solo se utiliza? Ahora me voy al otro extremo. No lo relacionas con datos personales de estos usuarios y solo analizas comportamientos anómalos o potencialmente delicados, por decirlo así, no tienen por qué ser siempre delictivos, esto podría ser perfectamente legal. Entonces, como tantas veces, tendremos que mirar a cómo se ha configurado esta herramienta y también si se ha hecho algo para que la herramienta no se pase de su aprendizaje automático de inteligencia artificial y no acabe saltando a los casos que están prohibidos por ley. O sea, ¿será legal que una IA detecte que en un ordenador de la empresa hay una persona que el 30% del tiempo global está mirando páginas de entretenimiento? Ahora si se hace bien es legal. Ahora si se hace bien es legal. ¿Cómo se tiene que hacer bien? Informando claramente al personal de eso. Y después, como siempre, pues siendo coherente también. Y después siendo proporcionado cuando se utilizan estas herramientas de monitorización. Yo, por ejemplo, también muchas veces recomiendo que cuando hablas de páginas de, digamos, ocio, intentemos no entrar en valoraciones no jurídicas ni profesionales. Es decir, aquí lo relevante es que alguien no está usando su jornada laboral para lo que toca y que está usando los medios digitales, si lo hemos hecho bien, de manera contraria a las indicaciones que les hemos dado. No qué tipo de contenido es. Porque ya sabemos que a veces hay contenido más picante, por decirlo así, ¿no? Pues esa no sería la valoración del contenido. La valoración sería no estás utilizando la jornada para lo que toca y los medios no los estás usando conforme las reglas que te hemos dicho y te hemos dejado por escrito que debes cumplir. Ese sería el punto. ¿Y qué me dirías de los clonados de voz, avatares, todas Con estas alguna de cosas? estas cosas he asesorado ya, así que tengo que ser muy prudente. No. Bueno, a ver, dentro de lo que seguro puedo. que encontrarás la manera de explicarlo sin meterte en problemas. Es un tema más delicado de los otros que he ido mencionando. Los otros también he asesorado mucho, pero este es muy delicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Se puede hacer un clonado de voz totalmente legal, pero es bastante difícil. Es bastante difícil porque se mezclan dos cosas. Por un lado hay la protección de datos, sin duda, y después se entremezcla el derecho a la propia imagen, que muchas veces coinciden los mismos, digamos, conflictos. Incluso aunque el nombre sea imagen, incluye, la jurisprudencia es muy clara, la voz. ¿Vale? Entonces, lo que nos dicen, otra vez volvemos al punto de la finalidad, es que cuando estás cediendo tu propia imagen, no solo tus datos personales, hay que explicar y determinar muy bien las finalidades. Entonces, cuando sean finalidades demasiado ambiguas, demasiado amplias, eso será un problema con la validez de esa cesión. ¿Vale? Entonces, ese es el problema exactamente del clonado de voz. Si se puede utilizar para cualquier cosa, pues será un reto legal. No insalvable, pero será todo un reto. Cuando es para finalidades más acotadas, será más fácil. Y otra cosa bastante interesante y delicada del clonado de voz es que se puede hacer de manera absolutamente legal para finalidades muy loables, aunque habrá vencedores y perdedores de algunas de estas utilizaciones en el ámbito económico, y otras son directamente delictivas. Es decir, casos que nos hemos encontrado son lo que se llamaba el clásico fraude del o de la CEO, que es te llegaba un email que si no te fijabas a veces colaba, pero muchas veces era bastante burdo, que decía que tenías que hacer un ingreso no sé quién qué cuenta y te estaban sustituyendo de tu empresa. Pues ahora ya estos son llamadas con personas que hablan como tú, con tus expresiones, con tus dejes, con incluso tus errores, y que claro, es casi indistinguible cuando te están llamando. Entonces al final
hay que hacer formación para evitar, por ejemplo, que este tipo de clonado no sea una ciberamenaza, porque ya es ciberamenaza, pero que no sea una ciberamenaza a la que estemos tan expuestos, ¿no? Llegaremos a la obligación de tener que trabajar con frases clave o palabras clave o... Bueno, ya pasa en ocasiones. Al final, muchas veces ya lo hacemos con nuestra operativa, por ejemplo, con los bancos, que lo que hacemos es dar contraseñas de todo tipo a través de varios canales, etcétera, etcétera. Y yo creo que es bastante probable que sí, que haya palabras o referencias que en el marco de una conversación, cuando más delicada sea, pues aunque no esté establecida, la diligencia sea de asegurar que no nos están estafando con este tipo de cosas. Hablemos del sector legal en general, ¿no? Hemos tocado un poco las problemáticas alrededor de la IA. Hablemos del sector legal. ¿Cómo impactará la IA al propio sector legal, a la consultoría legal? Y a la consultoría en general. ¿No? Bueno, no, ya, porque si no ya es la mega pregunta de todo el... ¿no? Pero, ¿y si usáis herramientas ya? Bueno, alguna le he apuntado, ¿no? Por ejemplo, en la formación que decía, Copilot, siempre nos dicen que aunque no lo usemos puramente para el asesoramiento legal, le exijamos que nos diga las fuentes, seamos muy diligentes en verificar qué fuentes ha utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque sea, insisto, con aspectos no puramente legales, ¿eh? Pero esto, ¿qué nos denota? Que sí, que la inteligencia artificial ya se está incorporando en todo tipo de despachos, grandes, medianos y pequeños. Ya hay herramientas específicas, que estás donde yo creo que tendrá más interés con el tiempo, del sector legal para nosotros, para abogadas y abogados, del tipo, arguméntame a favor de esta tesis, respóndeme legalmente esta pregunta, redáctame un contrato en esta línea. Algunas son mejores, otras peores, algunas son lamentables. Y muchas veces en nuestro sector lo que exigimos de manera muy insistente es lo que acabo de mencionar, las fuentes. Pues, digamos, la prueba del algodón jurídica, porque hemos visto casos, sobre todo en otros países, de abogados que, por ejemplo, han presentado demandas redactados por una inteligencia artificial que no voy a nombrar, que se inventó la jurisprudencia. Esto es lo que le llaman las alucinaciones, que seguro que alguna vez habéis comentado en el podcast, que es otro riesgo legal y de otro tipo de las herramientas de inteligencia artificial. Si tú te inventas jurisprudencia, eso claramente es algo que no puedes hacer como abogado y además es muy mala forma de acompañar a tu cliente, ¿no? Entonces eso se detectó porque en el marco de un pleito y claro, había contraparte y había juez, ¿no? Creo que era juez, no juez en este caso. Y claro, pues ahí evidentemente tuvo un problema importante el abogado que le había pasado, ¿no? Pero eso denota otra vez la ausencia de supervisión humana. Si este abogado hubiera dicho, vale, ponme un link a esta jurisprudencia que estás mencionando, que la pueda verificar, y solo con esto ya una parte habría caído del problema. Otra cosa que puede pasar es que la jurisprudencia, a veces lo hemos visto, que no siempre la interpreta bien la inteligencia artificial o hace lecturas no suficientemente profundas, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para las cosas más simples, la inteligencia artificial, por un lado, nos ayudará a nosotros y también ayudará a nuestros clientes. Y esto quiere decir que aquellos despachos que están más orientados a las tascas más simples, probablemente en el futuro, que no sé si es muy cercano o muy lejano, pero van a sufrir más. Aquellos despachos que nos dedicamos a cosas más sofisticadas, más difíciles, que muchas veces no es que respondamos a la pregunta del cliente, sino le hacemos notar que tiene que hacer preguntas o que hay más cosas a tener en mente, sufriremos menos. Porque las cosas habituales son las que normalmente la inteligencia artificial tiende a sustituir más. Las cosas sofisticadas a veces también ayudan mucho, pero a veces ayudan menos. Entonces, sí, el impacto es clarísimo. Y hablando de impactos, ya metiéndonos ya en la pregunta final, digamos, es una pregunta como más generalista. Ya habéis visto en primeras personas, en primera persona, ya habéis visto la cara de los problemas, principalmente que trae la IA, y esto nos conlleva retos a nivel de sociedad, ¿no? ¿Con qué vamos a convivir? ¿Hacia dónde vamos? Digamos, ya puede ser ya como abogado, pero también como persona, digamos, o sea, ¿en qué ámbitos o qué te preocupa de cara a futuro? Digamos, o dónde ves el mayor reto como sociedad. A ver, hay varias cosas distintas, ¿no? Aquí, primero, yo creo que la inteligencia artificial también nos suscita a veces expectativas superiores a que la propia tecnología puede resolver. Sí.
Y esto es todo un tema que casi supera el podcast de hoy, ¿no? Otro ámbito sería que normalmente la inteligencia artificial lo que hace muy bien es, esto es preocupación ciudadana, digamos, replicar lo que ya existe. Pero aunque se llamen generativas, lo que no tiene muy bien es la creatividad, la sensibilidad, cosas nuevas. Es decir, el avance artístico, la mejora del florecimiento humano no viene por ejecutar muy bien lo que ya existe, sino irlo mejorando o irlo sofisticando cada vez más. Esto las máquinas no lo van a hacer. Lo que harán será ejecutar lo que ya existe y han hecho los humanos. Entonces, otras cosas que me preocupan, puede ser un uso muy torpe, muy virtuoso de la inteligencia artificial. Un poco es lo que hemos estado contando, ¿no? Si es virtuoso iremos mucho más allá, pero habrá ganadores y perdedores, y ahí yo creo que hay un rol del Estado a jugar. Y si es un uso torpe, el impacto puede ser mucho mayor de quien está usando la inteligencia artificial, porque puede tener impacto en terceros. Entonces, ¿qué va a pasar? Como siempre, una mezcla de todo a la vez. Habrá empresas que jugarán muy bien sus cartas, otras que las usarán mal y otras que regular. Entonces, sí que me gustaría añadir algo. Esto de que dicen muchas veces que la regulación puede frenar la innovación en Europa, yo creo que tiene varios matices a hacer. Primero, Europa no estaba, digamos, en la primera posición de la innovación en tecnología con esta o sin esta regulación, esto sin duda. Es decir, no es el único factor, hay muchos factores económicos que también juegan, por ejemplo. Y sí que diría también que yo escuché muchas cosas parecidas con la RGPD. Y lo que ha acabado pasando es que otros países han copiado a Europa, lo que se llama efecto Bruselas. No solo por un tema estratégico de si tengo que vender este producto o servicio en todo el mundo, también en Europa, como es un mercado enorme, voy a cumplir con la normativa europea y quizá ya en todo el mundo lo cumplo, sino que lo que hemos visto con los años es que muchos países han visto que era buena idea dar este nivel de protección a sus ciudadanos, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, lo que probablemente pase sea algo parecido. Seguro que matizaremos cosas de la normativa y que sobre todo habrá interpretaciones que tendremos que saber afinar. Pero yo creo que es una reacción en caliente decir que la regulación es lo que nos va a frenar la innovación. No. Lo que frena la innovación es que no se invierta en innovación. Lo que frena la innovación es que a veces vamos a lo seguro o que no sabemos gestionar, que hay cosas que no van bien de esa innovación. Pero normalmente la ley no sea el principal freno. Bueno, esto es algo que a veces se achaca aquí, pero no tiene por qué serlo y de alguna manera hay que poner límites, ¿no? Porque si no, la inteligencia artificial pues tiene vertientes peligrosas que hay que saber. Si no, esto sería el lejano oeste. Así estáis. Bueno, pues os seguiremos de cerca en esa labor, digamos, para controlar a las empresas que lo implanten bien, a asesorarles para que pues conlleve menos riesgo la implantación de la IA y que entre todos también tengamos un código ético y profesional del uso de la IA como tal. Así que nada, David Molina, muchísimas gracias por tu paso por el podcast, por tu tiempo, por tus enseñanzas. Y nada, os seguimos. Ha sido un placer y perdón si a veces es complicado seguir estos temas jurídicos porque son muy técnicos. Pero muy necesarios. Esto seguramente va a ser un capítulo de podcast como para tomar apuntes. Gracias, de verdad. Nada, gracias por tu presencia. Te seguimos. Gracias. Un placer.